El verdadero Bond sale a la luz. Secretos, jamás contados de Sean Connery. Madrid, España. Durante décadas, la figura de Sean Connery, el legendario James Bond, se mantuvo envuelta en un halo de misterio y discreción. Conocido por su inigualable magnetismo en pantalla y su férrea decisión de mantener su vida privada alejada del ojo público, Connery fue el epítome del espía impecable. Sin embargo, los susurros de la industria del cine siempre insinuaron una realidad más compleja, una lucha interna que contrastaba drásticamente con su icónica imagen pública. Ahora, un silencio de años ha sido roto. Michael Caine, amigo íntimo de Connery durante más de medio siglo, ha tomado la valiente decisión de salir a la luz y desvelar al verdadero James Bond. Sus impactantes revelaciones prometen arrojar una nueva perspectiva sobre el hombre detrás de la leyenda, dejando al público con más preguntas que respuestas y un deseo insaciable de conocer la verdad. ¿Quién fue realmente Sean Connery más allá del smoking y los artilugios? Acompáñenos en esta profunda investigación mientras desentrañamos las afirmaciones de Michael Caine y descubrimos la compleja identidad del actor que definió a una generación, de Escocia a la pantalla grande, los inicios inesperados de una leyenda. Antes de encarnar al agente secreto más famoso del mundo, Sean Connery forjó sus comienzos de una manera sorprendente. En su Escocia natal, el joven Thomas Sean Connery, nacido el 25 de agosto de 1930 en Edimburgo, no soñaba con Hollywood, sino con el culturismo. Se le conocía como un hombre de una seguridad en sí mismo desbordante y un encanto natural que cautivaba a todos. Sin embargo, bajo esa fachada de confianza, se gestaban dificultades personales que chocaban con la imagen pública que proyectaba. Según los informes, Connery mantuvo esta faceta de su vida en estricto secreto, temiendo la controversia que podría acarrear. Las especulaciones sobre su verdadero carácter y la disonancia entre sus acciones fuera de cámaras y su impecable interpretación de Bond eran el pan de cada día en los círculos internos. La audición que cambió un destino. El difícil camino a 07. En 1962, el papel de James Bond estaba a punto de escapar de las manos de Sean Connery. Ian Fleming, el creador literario de Bond, tenía en mente a otros actores para su espía. El nombre de Connery era prácticamente desconocido en ese momento, y la idea de que un actor escocés interpretara a un espía tan intrínsecamente inglés generaba resistencias. El camino hacia el papel fue una odisea. Connery, ayudando a un amigo con una mudanza, estuvo a punto de perderse la audición que cambiaría su vida. Incluso el personal del estudio dudaba de su apariencia. Sin embargo, Connery se negó a rendirse. Con determinación férrea, se esforzó al máximo y demostró a todos que era, sin lugar a dudas, el candidato ideal para Bond. Su perseverancia no solo le valió el papel, sino que lo catapultó al estrellato. La confesión de un amigo, la carga de la fama y la búsqueda de paz. Después del fallecimiento de Sean Connery, Michael Caine, su amigo incondicional durante medio siglo, finalmente rompió su silencio. Caine reveló que Sean luchaba profundamente con el peso de la celebridad, una carga que le resultaba insoportable. Esta fue, según Caine, la verdadera razón por la que Connery hizo las maletas y abandonó Hollywood, anhelando una existencia más tranquila y lejos de los focos. Pero, ¿cómo logró Connery pasar de ser un actor en apuros a una superestrella mundial? ¿Fue simplemente el papel de James Bond? ¿O hubo otros factores cruciales en su ascenso? Los humildes orígenes del gigante. Un vistazo a la infancia de Sean Connery. Thomas Sean Connery nació en Edimburgo, Escocia. Su infancia transcurrió en el número 176 de Fountain Bridge. Su madre, Euphemia Effie McBain, trabajaba como ama de llaves, y el origen de su nombre se remonta a su abuela materna, oriunda de la región de Fife. Su padre, Joseph Connery, era un obrero de fábrica y conductor de camiones.
La ascendencia de su padre se remontaba a Irlanda, con sus abuelos paternos estableciéndose en Escocia en el siglo XIX. Curiosamente, su bisabuelo, James, era un tramp, vagabundo, irlandés. La familia materna de Connery tenía raíces escocesas, con algunos miembros hablando gaélico de Fife y Skye. A pesar de sus orígenes humildes y una complexión inicial modesta, Connery creció rápidamente, alcanzando los 1,88 metros, 6 pies 2 pulgadas, a los 12 años, lo que le valió el apodo de Big Tam entre los adultos. Su segundo nombre, Sean, se popularizó después de conocer a un amigo irlandés llamado Seamus, ya que Sean era un buen complemento para Seamus. De repartidor de leche a leyenda, primeros pasos y tatuajes con significado. En sus primeros años, Connery trabajó como repartidor de leche para St. Cuthbert's Cooperative Society en Edimburgo. Su sorprendente conocimiento de las calles de la ciudad, demostrado años después a un taxista en un festival de cine, era un vestigio de sus rutas lecheras. A los 16 años, se alistó en la Marina Real, un periodo formativo que lo marcó con 2 tatuajes profundamente significativos. Uno en honor a sus padres, y otro como una manifestación de su amor por Escocia. Durante su tiempo en Portsmouth, recibió entrenamiento en armas de fuego y sirvió a bordo del HMS Formidable. Sin embargo, su carrera naval fue breve, terminando a los 19 años debido a una úlcera. De las calles de Edimburgo al escenario global. El ascenso inesperado de un icono Edimburgo, Escocia. La carrera naval de Connery, un refugio para muchos jóvenes de su origen, terminó abruptamente. A los 19 años, la Marina lo dio de baja debido a una úlcera de estómago, una dolencia lamentablemente común en la rama masculina de su familia. Pero, ¿cómo pudo este joven de los humildes barrios de Edimburgo, marcado por la adversidad, transformarse en una de las figuras más emblemáticas de la historia del cine? La respuesta, como muchas de las grandes historias, parece ser una mezcla de destino, perseverancia y un toque de serendipia. El culturismo, un trampolín insospechado hacia el estrellato. El camino de Connery hacia la fama comenzó, curiosamente, en el mundo del culturismo. A sus 18 años, encontró en Ellington un exinstructor de fitness del ejército británico, a su mentor. Connery se sumergió en el riguroso entrenamiento, forjando el físico imponente que, sin saberlo, un día sería sinónimo de un agente secreto. Existe cierta controversia sobre su participación en el concurso de Mr. Universo. Algunos afirman que quedó tercero en 1950, mientras otros sostienen que fue en 1953. Lo que sí es cierto es que Connery se sentía frustrado con sus rivales estadounidenses, obsesionados únicamente con el volumen muscular. Él buscaba algo más, ingresos adicionales que le permitieran mantener su excepcional nivel atlético y físico. De backstage a Broadway, los primeros pasos en el mundo del espectáculo. Fue en 1951, mientras estaba en Londres para un concurso de culturismo, cuando el destino le hizo un guiño. Connery se enteró de las audiciones para la producción teatral de South Pacific en el King's Theatre. Consiguió un pequeño papel como corista, un humilde comienzo que, sin embargo, abriría las puertas de un mundo que ni siquiera imaginaba. Cuando la obra llegó a Edimburgo, ya había sido ascendido a un papel más sustancial, viendo su salario aumentar de 12 a 14,1 libras, una mejora significativa para la época. El éxito de la obra fue tal que regresó al año siguiente, y Connery ascendió de nuevo, retomando el papel del teniente Buzz Adams, que antes había interpretado Larry Hackman. Pero la vida de actor, incluso con roles crecientes, no era un lecho de rosas. Connery se encontraba en apuros económicos. Para llegar a fin de mes, llegó a hacer de niñero para el periodista Peter Noble, quien vivía con su pareja, la actriz C. Winters. Fue Winters, impresionada por su atractivo, quien lo presentó a Noble.
Durante este período de lucha, Connery incluso se alojó en la residencia del presentador de televisión Newt Gardner. Su agente, una pieza clave en este rompecabezas, le consiguió un papel en la obra Witness for the Prosecution, testigo de cargo, por el que ganaba 6 libras a la semana. Esto le abrió las puertas a más trabajos teatrales, incluyendo producciones como Point of Departure, A Witch in Time, The Whole Town's Talking en Oxford y Anna Christie con Joe Banner. En medio de todo esto, forjó una estrecha amistad con otro actor escocés, Ian Bannon, un compañero de batallas en el incierto mundo de la interpretación. Toda esta experiencia, este crisol de desafíos y pequeñas victorias, fue moldeando a Connery. Pero, ¿cómo le ayudó exactamente todo esto a conseguir el papel que no solo alteraría el curso de su vida, sino que lo catapultaría a la inmortalidad cinematográfica? El hombre que se convirtió en Bond. Un icono inmortal, a pesar de las dudas. La vida de Sean Connery cambió para siempre el día que aceptó el papel de James Bond. Había sido un actor aspirante, con algunos pequeños roles en pantalla, pero fue con el agente 007 que su carrera explotó de verdad. Al principio, Connery dudó en aceptar un personaje que pudiera encasillarlo, temiendo que estar atado a una sola figura frenara su desarrollo. Sin embargo, pronto comprendió la magnitud de la oportunidad que James Bond le ofrecía para consolidarse en la industria cinematográfica. Entre 1962 y 1967, Sean Connery protagonizó 5 películas de James Bond: Doctor No, Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Operación Trueno y Solo se vive 2 veces. Estos filmes no solo catapultaron a Connery al estrellato global, sino que también cimentaron la imagen del espía. Frío, inteligente, encantador y letal. Un arquetipo con el que todos los futuros Bonds serían inevitablemente comparados. El legado de Bond, un héroe cinematográfico por siempre. Incluso después de dejar el papel en 1967, la sombra de James Bond seguía persiguiendo a Connery. Regresó al personaje en 1971 con Diamantes para la Eternidad y posteriormente en 1983 con la película no oficial Nunca digas nunca jamás. En cada regreso, Connery aportaba su carisma y estilo inconfundibles, manteniendo al público cautivado. Sus películas de Bond fueron éxitos de taquilla rotundos, contribuyendo a la creación de una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia. El American Film Institute incluso considera la interpretación de Sean Connery como James Bond uno de los mayores héroes cinematográficos de todos los tiempos. Él no solo ayudó a definir el estilo del 07, sino que también contribuyó a convertir la serie en un fenómeno mundial. La visionaria detrás del éxito. La mujer que vio el potencial. Es un hecho poco conocido que, sin el apoyo inquebrantable de Dana Broccoli, esposa del productor Albert R. Cobby Broccoli, Connery quizás nunca hubiera tenido la oportunidad de encarnar a James Bond. Fue ella quien, con una visión perspicaz, vio el potencial inmenso en Connery y convenció a su marido de que era la elección perfecta para este icónico personaje. Paradójicamente, incluso Ian Fleming, el propio creador de James Bond, se opuso inicialmente a la elección de Connery. Fleming imaginaba a Bond como un hombre elegante, refinado, con un porte aristocrático británico. Connery, con su apariencia fuerte y ruda, y su acento escocés marcado, le parecía demasiado tosco y duro para transformarse en el encantador e inteligente espía que había concebido. Sin embargo, una figura cercana a Fleming, su amante Blanche Blackwell, fue quien, tras conocer a Connery, lo convenció el giro inesperado de Fleming, un cambio de origen por el carisma de Connery Londres, Inglaterra, la persistencia de Dana Broccoli y el encanto natural, masculino y muy singular
que Blanche Blackwell, la amante de Ian Fleming, percibió en Sean Connery fueron cruciales. Fue este comentario el que finalmente hizo que Ian Fleming, el padre literario de James Bond, reconsiderara su postura inicial, abriendo la puerta a Connery para el codiciado papel. Pero la verdadera epifanía de Fleming ocurrió cuando vio la actuación de Connery en Dr. No. El creador quedó tan impresionado, tan completamente convencido, que no solo reconoció a Connery como la elección perfecta para Bond, sino que tomó una decisión sin precedentes. Cambió la biografía de su propio personaje para adaptarla al actor. En su novela de 1964, Solo se vive dos veces, Fleming reveló que el padre de Bond era un escocés llamado Andrew Bond, que trabajaba en la industria armamentística. Este fue un cambio sísmico respecto a las historias anteriores, donde Bond era concebido como un personaje de origen puramente británico. Este ajuste no solo permitió que Connery se integrara de manera más fluida en el papel, sino que forjó una conexión especial, casi simbiótica, entre el actor y su legendario personaje. La transformación de un caballero. Como Terence Young cinceló a James Bond, Sean Connery no fue simplemente elegido para interpretar a James Bond. Tuvo que someterse a una metamorfosis total para encarnar verdaderamente la esencia del personaje. Una de las figuras más influyentes en esta transformación fue Terence Young, el director de Dr. No. Young, un verdadero caballero de la vieja escuela, siempre impecable en sus trajes y con un porte noble, comprendió que para que Connery se convirtiera en James Bond, necesitaba despojar al actor de las cualidades rudas y toscas de un chico escocés corriente y reemplazarlas por un estilo sereno, encantador y sofisticado. Young no solo entrenó a Connery en técnicas de interpretación, sino que lo guió en las sutilezas de los modales, la comunicación e incluso los gestos más pequeños que un espía británico de élite debería transmitir. Llevó a Connery a comprar trajes de alta costura en Savile Row, le enseñó el arte de anudarse la corbata con elegancia y a caminar con una confianza y autoridad que destilaban poder. Incluso lo acompañó a restaurantes de lujo para enseñarle a usar correctamente los cubiertos, a pedir vino con discernimiento y a interactuar con las mujeres con la sofisticación propia de James Bond. Bajo la experta tutela de Young, Connery se sumergió por completo en el papel, asimilando cada lección con una dedicación asombrosa. El nacimiento de un fenómeno global. Bond, James Bond. Cuando Dr. No se estrenó en 1962, se convirtió en un fenómeno instantáneo. La interpretación de James Bond por parte de Connery no solo cautivó a la audiencia mundial, sino que sentó las bases de toda la franquicia 007, que perduraría por décadas y se convertiría en un pilar de la cultura popular. Uno de los momentos más indelebles de la película, y quizás de la historia del cine, es cuando Connery se presenta por primera vez con esa frase que se grabaría a fuego en el imaginario colectivo: Bond, James Bond. Pronunciada con un tono profundo, seguro y ligeramente arrogante, se convirtió al instante en un emblema de audacia y seducción. La forma en que Connery la articulaba era impecable, lenta, fría, comenzando con su apellido, luego su nombre y finalmente, una vez más, su apellido. Connery lograba que esas tres simples palabras sonaran a la vez amenazadoras y seductoras, sellando su destino como el Bond definitivo. La carga de la gloria. Cuando la fama se convierte en una prisión. Sin embargo, la relación de Connery con su alter ego, James Bond, era más compleja y en ocasiones problemática de lo que parecía. Bajo ese exterior tranquilo, el actor se enfrentaba a las presiones de ser la persona más famosa de Hollywood.
A pesar de no haber asistido a ninguna escuela de interpretación antes de asumir el papel, la identidad del 07 que todos conocemos hoy en día se forjó gracias a su talento innato y a su magnética personalidad. No solo demostró al mundo cómo debía ser un espía, sino que le otorgó al personaje una habilidad letal y una frialdad calculada que lo hicieron un éxito global. El éxito de la película fue tal que de repente todos los actores que deseaban participar en una película de acción intentaban imitar el estilo de James Bond. Connery, sin embargo, se vio sorprendido por el costo de la fama, algo que nunca había previsto. James Bond era el único papel por el que la gente le reconocía, sin importar qué otros personajes interpretara. Los espectadores eran incapaces de ver más allá del espía con el smoking. Él luchó por sacudirse la imagen del 007, asumiendo diversos roles en un intento de diversificar su carrera. Con el tiempo, el peso de su éxito comenzó a asfixiarlo, causándole un profundo agotamiento. Durante las entrevistas, aclaraba que no despreciaba el papel de Bond, sino que simplemente no quería que fuera lo único por lo que la gente lo recordara. Su rol como James Bond le exigía mantener una imagen específica en todo momento, no solo durante el rodaje, lo que se convirtió en una carga abrumadora. Michael Caine, su leal amigo, fue testigo de primera mano de cuánto le costaba a Connery el hecho de ser siempre encasillado como James Bond. Aunque amasó una gran fortuna y una celebridad sin igual gracias a su papel, Connery a menudo sentía que no podía ir más allá de las alturas que el personaje le había proporcionado. ¿Cuál fue el proceso que finalmente llevó a Connery a reconciliarse con el papel que había interpretado a lo largo de su vida? ¿Y qué medidas tomó para asegurar que su legado se extendiera más allá del ámbito de James Bond? La respuesta yace en la inquebrantable amistad que lo acompañó, un lazo inquebrantable. La verdadera amistad entre Sean Connery y Michael Caine Hollywood, California. En un entorno donde las alianzas efímeras son la norma, la amistad entre Sean Connery y Michael Caine brilló con una luz propia, inquebrantable y sincera. Michael Caine no era solo un colega de Hollywood para Connery, sino un verdadero amigo, un confidente que estuvo a su lado en las buenas y en las malas, compartiendo las alegrías y las duras realidades que acompañan a la fama. Su relación, cimentada en el respeto mutuo y la preocupación genuina por el bienestar del otro, prosperó a pesar de sus personalidades opuestas. Mientras Caine disfrutaba de la compañía y el bullicio, Connery era un hombre más reservado y de pocas palabras. Sin embargo, se entendían a la perfección, unidos por el origen humilde que ambos habían superado con esfuerzo. Caine confiesa haber experimentado una mezcla de emociones al ver a su amigo transformarse en el icónico James Bond. La fama colosal de Connery, aunque envidiable, tuvo un precio. La vigilancia constante de cada uno de sus movimientos, la imposibilidad de viajar sin ser reconocido. A pesar de esto, Caine asegura que Connery estaba agradecido, consciente de que había alcanzado oportunidades con las que la mayoría de los actores solo podían soñar. Lo que los unió aún más fue su mutuo reconocimiento de la falsedad imperante en Hollywood. El precio de la fama, cuando Bond casi quiebra a su intérprete. La presión a la que Connery estaba sometido, convertido en una superestrella de la noche a la mañana gracias a Bond, estuvo a punto de hacerlo colapsar. Fue Caine quien lo ayudó a sobrellevar esta nueva y abrumadora celebridad. En los momentos de mayor angustia, cuando todo se volvía demasiado, Connery se sinceraba con Caine, confesándole que lo único que quería era actuar, no transformarse en una especie de ídolo. Ese es el sello de los verdaderos amigos, el apoyo incondicional en los momentos de crisis personal. Finalmente, en 1975, el destino les permitió colaborar en la aclamada película El hombre que sería rey. Fue un rodaje desafiante en las áridas tierras de Marruecos,
donde el equipo entero sufrió las inclemencias del tiempo. En medio de la preocupación por la inminente llegada de una gran tormenta, Connery, con su característica calma, simplemente se encogió de hombros y aseguró a su amigo que saldrían adelante. La capacidad de Connery para mantener la serenidad bajo presión solo aumentó el cariño y la estima de Kane por él. La comunicación entre Kane y Connery nunca cesó, incluso después de que Connery se trasladara a las Bahamas en un intento de escapar del frenético estilo de vida de Hollywood. Hablaban a diario por teléfono, compartiendo anécdotas familiares y los sucesos cotidianos. Para Kane, Connery era como un hermano mayor, siempre vigilante y protector. Kane, en sus años de juventud, afirma que Connery le enseñó que la verdadera amistad radica en estar al lado de alguien cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso es precisamente lo que hicieron el uno por el otro desde el momento en que se conocieron. La caída del ídolo, controversias y el legado inquebrantable. Tras años de especulaciones sobre las verdaderas razones de su partida de Hollywood, Kane finalmente revela su perspectiva, deseando que el mundo conozca al verdadero Sean. Los tabloides, sin duda, lo retrataron como un actor excesivamente exigente, tanto con los directores como con sus compañeros de reparto. Kane, sin embargo, ofrece una visión diferente. Para su amigo no era una cuestión de dificultad, sino de un deseo inquebrantable de que todos compartieran su mismo nivel de compromiso y preocupación por el trabajo. Pero la obsesión de Connery por la perfección lo llevó a controversias que trascendieron el ámbito de la actuación. Fue en 1965 cuando Connery concedió una entrevista a la revista Playboy que se volvió explosiva. En ella, hizo algunas declaraciones extremadamente controvertidas, comentarios que lo perseguirían y afectarían durante muchos años. El tema resurgió en una entrevista con Barbara Walters en 1987, donde Connery se mantuvo firme en sus declaraciones anteriores. Incluso en 1993, hablando con Dan Rather, intentó explicar su postura, afirmando que había métodos más severos para herir a alguien. Las consecuencias de sus comentarios fueron significativas. Un número considerable de sus seguidores y admiradores le dieron la espalda. La sombra de sus problemas con su matrimonio anterior también planeaba sobre él. En su libro publicado en 2006, su exesposa se sinceró sobre las dificultades de la relación, mencionando que se sintió psicológica y emocionalmente dañada durante su tiempo juntos. A raíz de esta respuesta pública, Connery tuvo que cancelar una comparecencia ante el Parlamento escocés en 2006, ya que estas acusaciones se habían extendido ampliamente. En aquel momento intentó rectificar la situación, declarando al Times of London que no había forma de evitar el hecho de que el daño a su reputación ya se había producido. La vida personal de Connery, un hombre que luchó por mantenerla en privado, se convirtió en un campo de batalla en el ojo público. Entonces, ¿cuál fue el factor decisivo que llevó a Connery a optar por dejar atrás Hollywood en su carrera? ¿Y de qué manera su legado sigue influyendo en los actores de muchas generaciones actuales? La respuesta es tan compleja como el propio hombre. El ocaso de un ídolo. Solo comentarios o una profunda decepción con Hollywood. Nassau, Bahamas. La vida personal de Sean Connery, a pesar de su magnífica capacidad para cautivar a las audiencias en la pantalla grande, estuvo innegablemente llena de dramas. Durante años, se especuló que fueron sus provocativos comentarios públicos los que precipitaron su salida de la despiadada industria de Hollywood. Pero, ¿hubo algo más en esta historia? ¿Una razón más profunda que la mera controversia? La decisión de abandonar Hollywood se hizo oficial en 2006, cuando Connery recibió el premio AFI a la trayectoria profesional. En ese momento, no dudó en expresar su profundo descontento con Hollywood, afirmando su deseo de ver un cambio radical en la forma en que se producían las películas. Cuando en 2007
comenzaron a circular rumores sobre su posible regreso para otra entrega de Indiana Jones. El legendario actor los desestimó con una contundencia tajante. Me lo estoy pasando demasiado bien estando retirado. Su retiro, una promesa autoimpuesta, parecía ser un santuario. Más allá de la pantalla, una vida después del glamour lejos de los focos de Hollywood, Connery encontró nuevas formas de expresarse. En 2010, los seguidores del club escocés de Estonia le erigieron un imponente busto de bronce a las afueras de su club, un tributo a su legado. En 2012, sorprendió a sus admiradores al prestar su voz a un entrañable dibujo animado escocés llamado Sir Billy. También contribuyó a la producción de una versión extendida del video La Liga de los Caballeros Extraordinarios, su última película, una experiencia que, en sus propias palabras, lo llevó al borde del abismo. Para Connery, aquella producción fue un completo desastre, una batalla interminable entre él y el cineasta Stephen Norrington. A pesar de los denodados esfuerzos de Connery por salvarla durante todo el proceso de montaje, el resultado fue un fracaso tanto de crítica como de público. Fue la gota que colmó el vaso. La tensión y el sinsentido de Hollywood ya no le compensaban. En lugar de mirar atrás, decidió seguir adelante, recoger sus cosas y dejarlo todo atrás. La confesión final. El hastío de un Hollywood irreconocible. En una entrevista posterior, Connery se sinceró, con una franqueza inusual, sobre las verdaderas razones de su partida. Elogió a figuras como George Clooney, Steven Soderbergh y Sean Penn por sus continuos esfuerzos en crear películas de alta calidad, en contraste con la producción de remakes y secuelas fáciles que buscaban el dinero rápido. Observando cómo Hollywood había sufrido transformaciones significativas desde sus primeros días, Connery declaró sin tapujos que no tenía ningún deseo de formar parte de aquello en lo que se había convertido la industria. Tras abandonar las negociaciones por un suculento $1.000.000 por una aparición, nunca miró atrás con arrepentimiento. Michael Caine, el amigo incondicional, confirmó la versión de Connery. Su amigo se marchó porque estaba harto de toda la gente mentirosa de Hollywood y no podía tolerar más todas las mentiras. Como resultado, Connery hizo las maletas y se trasladó a las Bahamas con su esposa, donde finalmente pudo llevar una vida tranquila, lejos del circo mediático que era Hollywood. Pero, ¿qué significa para el legado de Connery ser redefinido no solo por su icónico papel, sino por su profunda pasión por el arte y su búsqueda de autenticidad? ¿Y qué historias adicionales sobre el hombre conocido como 007 tiene Michael Caine que aún no se han contado? La pintura, el refugio secreto de un alma artística. En sus últimos años de vida, Connery albergó una pasión poco conocida, la pintura. Una vez que se vio libre de las cámaras y las multitudes, dedicaba horas a trabajar con sus pinceles en la tranquilidad de su hogar. Al igual que la interpretación, explicó a su compañera que la pintura le permitía expresar su propia historia. Sin embargo, a diferencia de la actuación, sus cuadros los creaba únicamente por puro disfrute personal. Encontró en ella una fuente de tranquilidad y un medio para ser creativo sin la constante tensión que Hollywood ejercía sobre él. Sus obras no estaban destinadas a ser expuestas en museos, pero revelaban quién era en el fondo, una persona que disfrutaba contemplando ideas profundas mientras mantenía un enfoque sencillo de la vida. Aunque la mayoría de la gente solo veía al encantador Bond en pantalla, sus verdaderos amigos conocían su lado más reservado y contemplativo. Incluso lejos de Hollywood, fue capaz de encontrar la satisfacción, demostrando que nunca había comprometido su integridad por la fama. La pintura le aportó a Connery una notable sensación de calma. Los acontecimientos felices y difíciles de su vida encontraban expresión a través del lienzo. Micheline, su esposa, afirmaba que la pintura le ayudaba en el proceso de revelar su verdadero yo. En Escocia, donde más disfrutaba pintando,
podía capturar la belleza natural de su tierra natal. Micheline se refería a sus obras como confesiones silenciosas, pues creía que a través de la pintura podía transmitir sus emociones de forma más eficaz que con palabras. Connery fue, hasta el final, un hombre sencillo que apreciaba a su esposa y disfrutaba de los placeres sencillos de la vida. Era el hombre detrás del personaje de James Bond, pero nunca dejó que la fama lo afectara. Mantuvo su realismo, ya fuera pintando o pasando tiempo con Micheline, deleitándose con los momentos cotidianos. El hecho de que estos aspectos de Connery no sean tan conocidos demuestra que era mucho más que un tipo duro. Su familia era de suma importancia para él, y nunca perdió de vista sus raíces a lo largo de toda su vida. Su legado, ahora más que nunca, se redefine por esta búsqueda incansable de autenticidad, el legado secreto de un gigante. Más allá de la pantalla, un alma inquebrantable, Edimburgo, Escocia. La pregunta persiste. ¿Hasta qué punto Sean Connery ocultó información al público? ¿De qué manera las experiencias de su vida lo transformaron en la persona que hoy recordamos? A pesar de ser una superestrella de renombre mundial, Connery, en el fondo, llevaba una vida sorprendentemente sencilla, dedicada al amor por su esposa y a placeres que distaban de los focos de Hollywood. En lugar de asistir a glamurosos eventos de alfombra roja, prefería la íntima compañía de un buen libro. Según Michael Caine, su compañero de vida y confidente, Connery también mantenía un diario secreto. Era su método para organizar sus pensamientos más profundos. Escribía a diario sobre la vida, sobre la extraña experiencia de ser famoso y sobre las cosas que realmente le importaban. Aunque estos diarios eran estrictamente confidenciales, revelan que Connery no dejaba de reflexionar, con una profundidad que iba mucho más allá de su papel como estrella de cine. La lección de autenticidad. Un hombre fiel a sus principios. Cuando Caine habla de su amigo, la emoción es palpable. No solo lo describe como una estrella de cine, sino como alguien que se mantuvo fiel a sus convicciones. Caine afirma que Sean siempre fue consciente de lo que deseaba, y crucialmente nunca cedió a las presiones externas. Connery vivió su vida a su manera, ya fuera dejando Hollywood en la cima de su carrera, o priorizando la tranquilidad con su familia por encima del estrellato deslumbrante. Cuando estuvo listo para la paz, gestionó con una elegancia admirable la inmensa fama que había acumulado, y luego, simplemente, se marchó. A pesar de los innumerables elogios y el renombre mundial que recibió, Connery tuvo sus propias batallas internas. Existió mucha especulación sobre si su decisión de dejar Hollywood realmente le trajo la felicidad que buscaba. Detrás de su reputación de hombre fuerte y de su afamada sonrisa, Connery luchaba contra una angustia secreta, una duda de sí mismo de la que la mayoría de sus admiradores nunca fueron conscientes. Es cierto que encontró la tranquilidad anhelada al abandonar el mundo de la fama, pero quizás nunca lleguemos a comprender del todo los desafíos internos que enfrentó en sus últimos años. El último acto. Una despedida en paz y un legado eterno. La relación de Connery con su hijo, Jason Connery, fue compleja, llena de vaivenes y altibajos. Sentían un afecto mutuo, pero a menudo su orgullo les impedía limar asperezas y hacer que las cosas funcionaran fluidamente. Sin embargo, en los últimos años de su vida, cuando a Connery le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer, fue su esposa, Micheline, quien se hizo cargo de él en solitario. Rechazó cualquier ayuda externa, con el deseo inquebrantable de que su amado esposo mantuviera su orgullo intacto hasta el final. A pesar de que su memoria se desvanecía, Micheline se aferraba a los fugaces momentos en los que podía ver ese amor familiar en sus ojos. Hacia el final de su vida, a pesar de su delicado estado de salud, Connery deseaba tranquilidad y paz. En lugar de pasar sus últimos días en Hollywood, prefirió pasarlos en la intimidad de su hogar en las Bahamas,
rodeado de su familia. Falleció plácidamente mientras dormía el 31 de octubre de 2020, exactamente como él deseaba, sin instalaciones médicas ni maquinaria, solo la calma de su lecho. La noticia de su partida resonó en todos los rincones de Hollywood. Actores y actrices de la talla de Robert De Niro, Hugh Jackman, Harrison Ford y todos los actores que han interpretado a James Bond rindieron emotivos homenajes. Michael Caine, su viejo amigo, lo describió simplemente como un actor de talento y un amigo maravilloso. Los creadores de las películas de Bond destacaron la feroz e inteligente interpretación del 007 por parte de Connery, que transformó el cine para siempre, expresando su eterna gratitud por el éxito sin precedentes de la serie. Más allá de Bond, la permanencia de un ícono inolvidable. El carisma de Connery trascendió las pantallas y las décadas. En su natal Escocia, fue una figura venerada. En 2004 lo consideraron el mejor escocés vivo y en 2011 su mayor tesoro nacional. A nivel mundial, su atractivo era innegable. En 1989, la revista People lo eligió como el hombre vivo más sexy y 10 años después lo proclamó el hombre más sexy del siglo. Su impacto en la franquicia Bond es incomparable. Él y Roger Moore interpretaron el papel de James Bond 7 veces cada uno, más que ningún otro actor. En 1965, la locura por Bond había alcanzado su punto álgido, y la revista Time lo calificó como la figura más influyente de la cultura popular de la década. ¿Qué tipo de legado dejará Sean Connery? ¿Será recordado como un actor brillante que forjó un personaje icónico o como una celebridad imperfecta que luchó con el lado oscuro de la fama? ¿Fueron los cambios en Hollywood lo que realmente lo alejaron? ¿O fue un intento de escapar de las polémicas que lo acechaban? Nos encantaría conocer sus ideas en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para recibir más contenido exclusivo. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para seguir explorando más historias fascinantes.